Que dirige y coordina el licenciado Rodolfo Colindres Erazo. Yo soy Javier Rivera y vamos a hacer esta hora de tarde, este espacio que esperamos podamos contar con la atención de todos ustedes. Tocando varios temas. Evaluación del EMPIRA. El tema, eso contamos con el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que vamos a estar abordando todos los temas. Ingeniero, un gusto darle. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un gusto siempre estar en doble vía aquí en Radio América. Bueno, está el licenciado Colindres. Casi le digo licenciado Colindres, pero me han sacado memes. Sí. Como todo el mundo me saca memes. Bueno, ingeniero, vamos a iniciar por lo que más, sin duda alguna, le afecta a la población hondureña. Hoy amanecimos con el precio de los combustibles pasándose de la barrera de los 100 lempiras por galón. ¿Ya se esperaba venir esto desde el año anterior? Sí, a veces uno dice que no debe usar esta frase de que te lo dije, yo lo advertí. Hay un serio problema de sobreendeudamiento en el país y el gobierno necesita urgentemente recursos, y ante la débil legitimidad, o escasa o nula legitimidad y liderazgo que tiene el gobierno, obviamente entonces no es fácil para ellos poner una carga tributaria adicional. Uno, porque ya es excesiva, ya ha llegado a límites insostenibles, y dos, porque obviamente no tiene el respaldo popular de ningún sector. Al contrario, hay sectores que más bien están alzando la voz aprovechando esa coyuntura. Yo lo he dicho, primero fueron los policías, en una coyuntura cuando estaba el problema álgido, llamémosle, de las manifestaciones después de la crisis electoral, y bueno, ¿qué hace el gobierno? Ceder. Luego vienen los transportistas, paralizan el país, ¿y qué hace el gobierno? Ceder. Luego vinieron los cafetaleros, posteriormente la semana pasada, de los médicos creo que eran presidentes o no sé qué, y así cada sector va a venir sumando, Javier, porque saben que el gobierno es débil, y en este momento el gobierno no quiere abrir ningún frente, porque está débil en liderazgo, pero eso va a repercutir en el 2019 o ya en el 2018. Hoy tenemos el dólar a 4, con una devaluación acelerada en los últimos. A mí me sorprende cómo antes las autoridades económicas del país defendían capacidad monetaria, la defienden diciendo que el país va a ser más competitivo en la medida que tenga una débil. Vamos, el problema de competitividad del país no es la institucionalidad, es la incertidumbre política que vive, es el tema de los derechos humanos. Por primera vez en la historia de los informes del Fondo Monetario Internacional, por primera vez en la historia, a temas de violación de los derechos humanos y al tema de corrupción. Es ahí donde está el problema. Y luego, combustibles por encima de los 100 lempiras. El precio, condiciones que hemos estado años atrás, estábamos a 100 lempiras con el precio del barril. Viene que se ve la necesidad urgente del gobierno de tener recursos, y va a seguir. Sin duda alguna, la barrera de los 100 lempiras, el precio de los combustibles es preocupante, pero más preocupante también laterales, aumento del transporte, aumento de energía. Totalmente. ¿Qué podemos hacer entonces, o qué puede hacer el gobierno para detener esta cadena que se pudiera venir de aumento? No puede hacer nada, porque
el combustible, la energía eléctrica, o sea, son factores claves y decisivos y repercuten en otros sectores y al final pegan inflación. ¿Por qué? Porque al subir los combustibles, al subir la energía eléctrica, ese es un costo transversal en todo proceso productivo. Entonces, todos los productos conllevan un incremento, porque nadie en esa cadena de valor productiva se va a quedar con el incremento. ¿Congelarlo puede ser solución? No, de ninguna manera. O sea, no va a funcionar. Ya económicamente se sabe que esos modelos de congelamiento de precios lo que llevan es a escasez. Y al final derivan en un mercado negro de producto más caro inclusive, ¿no? Entonces, esas teorías de control de precios están desfasadas, no funcionan. Si el gobierno quiere apelar a ello, vamos, estaría dando con la piedra entre los dientes de su modelo económico exclusivo que tiene hoy, ¿no? Lo que el gobierno tiene que reconocer es que su modelo económico ha fallado. Le ha fallado al pueblo hondureño. Tiene que reconocer que debe de haber un cambio estructural, que debe realmente apretarse la faja y empezar a reducir costos. Esa imagen que quieren poner con los gastos excesivos de mercadotecnia hacia la figura presidencial, vamos, tiene que disminuir. Tiene que eliminarse, no solo disminuir. ¿Revisión de la fórmula entonces? Puede ser, habría que analizar. Alguien está hablando ahí del tema del octanaje, pero el tema de la revisión de la fórmula es porque hay cargos ahí de impuestos fuertes, ¿no? Y el que más gana en el proceso de distribución y venta y todo es el gobierno, ¿no? Es el que lleva la mayor tajada de los combustibles. Nos queda entonces a los usuarios poner Ahorrar. nuestras propias medidas, ahorrar. Sí, ahorrar. Obviamente para los usuarios es ahorrar, pero el ahorro es para ti nada más. O sea, si tú puedes venir y en tu familia, tú mismo, nosotros decir, bueno, vamos a ahorrar, pero en el efecto económico más ampliado, el que tiene que pagar el transporte para traer los productos desde Puerto Cortés, en Tegucigalpa, va a pagar, no puede ahorrar en combustible, tiene que hacerlo. Y ese costo va a ir a los productos y al final tú vas a terminar pagando más por ello. Igual con la energía eléctrica, tú puedes ahorrar, pero una fábrica que está produciendo el producto que te va a vender, tiene que producir a determinadas horas y en ese sentido va a incrementar su costo de energía y eso lo va a trasladar al producto. Algunos hablaban ahí de que, bueno, que utilicen otras horas donde las tarifas diferenciadas, bueno, pero si vas a trabajar en la noche, pues tenés que pagar horas extras. O sea, al final siempre hay un costo adicional. Y cuando ese costo adicional está en la cadena de valor, al final tiene que terminar el consumidor. Que ahí es donde se ve casi siempre al que compra, el que ve la situación más difícil. Amanecimos también con el precio del dólar a 24, más de 24 lempiras. Viene más. Casi el 70%, Javier, de la canasta básica, los productos que el gobierno mismo reconoce para cálculo de la canasta básica, son productos importados. Ese es el tema estructural de nuestro país. Entonces, cuando el 70% son productos importados, el hecho de una devaluación es un impuesto indirecto, porque se va incrementando el valor del producto. Entonces, el hondureño, en el 70% de productos que representan esa canasta básica, los salarios no están aumentando, las condiciones, no hay empleo. Entonces, hay otros productos no incluidos en la canasta básica, pero que vamos, son de uso básico ya. El tema de teléfono celular. El mismo internet. Internet, ¿quién no anda un teléfono celular en el país? En todos lados. Y esas tarifas están dolarizadas. Entonces, aumenta el dólar, aumenta la tarifa. Así de sencillo. ¿Para dónde vamos, ingeniero, en materia política? ¿Qué hacer? Porque debemos de darle luz, si es que la quieren ver, pero ¿qué nos espera para el próximo semestre? En materia política, a mí me sorprende
cómo el gobierno de Honduras condena las elecciones de Venezuela y cómo los que condenan el fraude aquí aplauden el de Venezuela. Entonces tú dices, espérame, aquí hay una incoherencia. Fraude electoral es fraude electoral en un gobierno de derecha o en un gobierno de izquierda. Dictadura de derecha o dictadura de izquierda va en contra del pueblo. Hay una falta de coherencia en nuestra clase política que realmente sorprende. Es de cinismo con el que se maneja y tiene su propio espejo, ¿no? Su propio cristal, ventana con la cual ven la realidad, lo mismo pero lo ven diferente. Y a mí eso de verdad me sorprende. Ayer escribía un tuit con respecto a unas declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que criticaba duramente las elecciones y lo que se estaba sucediendo con el presidente Maduro de Venezuela. Pero vamos, él tuvo de visita a Juan Orlando Hernández. Le debió haber dicho lo mismo, con la misma vehemencia. Porque si bien todos, una gran mayoría, estamos de acuerdo que la situación de Venezuela, con sus elecciones, hay un manto de duda, pues igual también aquí en Honduras. Por eso insisto, dictaduras de derecha o de izquierda son dañinas, son un cáncer para nuestras democracias, para nuestros países. Hoy vemos cómo se está coartando la libertad de expresión. Y si me permites el espacio, quiero solidarizarme con Cecia Mejía hoy mismo, con Moisés Ulloa en CITV, que eso solo demuestra la intolerancia y la injerencia del gobierno en tratar de coartar la libertad de expresión. O sea, no puede ser, o sea, el gobierno no tiene la palabra, mucho menos, ¿no? Pero ser intolerantes, llegar a eso, de verdad que sí dan razón a aquellos que hablan de una dictadura en Honduras. Antes de entrar a ese tema político también, ingeniero, y cerrar con este del económico, la semana anterior estuvo una de las empresas calificadoras de riesgo, no sabemos cuál fue el resultado que encontró, que podemos esperar luego de todo esto. Y si le sumamos también lo del problema que tienen con lo del ENE. El problema del ENE, Javier, fíjate, es interesante cómo perdemos memoria, ¿no? Años atrás, siendo presidente Juan Orlando Hernández del Congreso Nacional y Porfirio Lobo Sosa, se nos vendió que era imperativo privatizar la ENE. Y venía antes, cuando estuvo Rexy organismos, Moncada, estuvo el mismo presidente Zelaya gerenciando esa empresa. Los organismos internacionales establecían que ahí era una fuente de que se estaban drenando las finanzas públicas, ¿no? Y nos vendieron eso mediáticamente, hicieron todo el esquema. El déficit, si mal no recuerdo, eran cerca de 2.000 millones de lempiras. Entonces nos dijeron que el déficit no podía el Estado seguir cargando déficit de 2.000 millones de lempiras. Nos vendieron que las pérdidas oscilaban entre un 30 a 32% de las pérdidas técnicas y que el estándar era un 16%, que por ahí tenía que andar, así que había que privatizar. Y se inventaron toda una historia mediática, como funciona en el país, ¿no? Porque andan detrás de un negocio. La sorpresa es el presupuesto 2018, presentado cerca de septiembre del año pasado, nos dicen que el presupuesto del ENE van a ser 3.800 millones de lempiras. Privatizaron la ENE, pero el costo aumentó. El costo de energía, hoy el hondureño está pagando más en costo de energía, 20-30% más. Ahí están las facturas, ahí están los recibos. Pagamos más energía. Se privatizó y el déficit es mayor, 3.800 millones. Entonces, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Por un negocio. Todo ese problema que vivimos semanas atrás fue un problema de socios.
y llevan la irresponsabilidad y lo trasladan al pueblo hondureño. Allí habían hasta pobres empleados de la empresa Energía Honduras, que lo pueden linchar si quieren ir a cambiar o lo pueden matar. O sea, son vidas humanas. Pero esto no les importa nada porque es un pleito de socios. Pero al final es el pueblo hondureño el que paga. Vámonos a los temas realmente estructurales. Hay contratos que el mismo gobierno firmó a precios, o sea, muy por encima del promedio. ¿Se va a ver reflejado todo esto, ingeniero, en esa calificación de una de las empresas? Seguro, pero la calificación es un punto, pero no es total. El país, su inversión extranjera directa disminuye y va a seguir cayendo, porque efectivamente el país hoy por hoy vive una incertidumbre política. La región, el tema de Nicaragua, Guatemala, o sea, la región en sí, y Honduras particularmente, no está generando empleo porque no hay inversión. No hay inversión ni extranjera ni local. Quieren maquillar cifras, pero ahí están las cifras. O sea, la inversión extranjera directa cayó 2016, 2017, seguramente caerá lamentablemente en el 2018. Si no hay empleo, no hay inversión, obviamente no va a haber empleo. Y si no hay empleo, la gente no va a tener dinero. ¿Y qué pasa con eso? Pues obviamente va a migrar. Y si va a migrar, con las condiciones que se están planteando, con una política migratoria cada vez más estricta de Estados Unidos, pues la situación va a ser más difícil. Esa es la realidad. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, más el anterior gobierno legítimo, el anterior sí, de Juan Orlando Hernández, hay más corrupción, hay más migración, hay más deserción escolar, hay mayores costos, es más cara la energía, los combustibles, más devaluación. Eso es lo que hay. El gobierno en este tema de la corrupción, ingeniero, ha dicho que se ha venido combatiendo este flagelo y ha puesto ejemplos de exfuncionarios que están siendo judicializados, que se están extraditados, que están condenados, que están en los tribunales siguiendo el proceso que dicta la Constitución de la República. ¿Es suficiente esto? Porque, le digo, puede estar la corrupción de la gente porque usted participó en un plantón junto con la directora ejecutiva del CNA, doña Gabriela Castellano, y hubo poca presencia de gente. Puede ser que la percepción de la gente es que sí se está combatiendo esa corrupción y por eso no acude a estos llamados. No creo que sea eso. Yo más bien al contrario felicito a estos jóvenes. Fueron jóvenes que organizaron y fueron los que me invitaron. Y son ellos que hacen la voz cuando la mayoría de la gente no lo hace por apatía, por miedo, por acomodo, lo que sea. Pero definitivamente no podemos decir que hay un ataque frontal a la corrupción y la impunidad en nuestro país. El fallo de la Corte de Apelaciones con respecto al caso de la ex primera dama Rosalena Lobo Ramos es una bofetada al pueblo hondureño. Decir el argumento de que no era funcionaria pública, vamos, eso es una leyenda. O sea, hablemos como es. No se puede decir que eso es un combate. Lo que hacen es un show mediático y que obligan de alguna manera al expresidente Porfirio Lobo a salir en los medios de comunicación a lanzar advertencias y que hace recular a un sector. Sin embargo, le negaron defenderse en libertad. Ya, ahí está la Corte de Apelaciones y se tiene que defender porque la debe seguir el proceso. Debe respetarse el principio de inocencia, claro. Y debes defenderte. Y si tu defensa establece que cumpliste, bienvenido y que se cumpla. ¿Okay? Y que nadie dañe tu imagen, todo eso es bienvenido. Pero el argumento de decir que no era funcionario público, ahí creo que es donde no viene. Porque aquí hay dos cosas.
sí era funcionaria pública. O sea, hablemos en blanco y negro, sí era funcionaria pública. Recibía un salario, cotizaba al INJUPE, manejaba fondos públicos, firmaba cheques en razón, representaba al gobierno. Entonces, no solo es un tema de que las convenciones de las Naciones Unidas y convenciones internacionales establecen qué es funcionario público, sino dentro del país recibía un salario y cotizaba al INJUPE. Yo no cotizo al INJUPE, usted no cotiza al INJUPE. ¿Por qué? Porque no es funcionario público, así de sencillo. No me venga a decir que dice cualquier hondureño puede ir a cotizar al INJUPE. Mentira. Solo son funcionarios y así se llama, por eso se llama, el Instituto de Jubilación y Pensiones de Empleados Públicos, por eso es INJUPE. Ahora bien, el proceso que se da, ¿okay?, debe terminarse y cumplirse y debe haber una condena. Pero hay que entender que si vamos a generar jurisprudencia en el sentido de que un precedente, si Rosa Elena Lobo no es funcionaria pública, de acuerdo a nuestras autoridades judiciales, no lo es ninguna, ni pasada, ni futura ex primera dama. El papel que ha jugado la Maxi, el que está jugando y el que podría jugar en lo poco que le queda, ingeniero. Ahí es donde tú ves que no hay una verdadera lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo se está atacando al Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Cómo diferentes sectores atacan estas instituciones como la Maxi y el CNA? Hay un recurso de inconstitucionalidad al convenio de la Maxi. ¿Por qué hasta ahora? Los mismos que lo firmaron, te digo, es que es una incoherencia en nuestro país, los mismos que lo firmaron, quienes presidían en el Congreso cuando se firmó ese convenio, son los mismos que hoy están diciendo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay intereses. ¿Qué papel juega aquí el secretario general de la OEA, don Luis Almagro? ¿Ha sido muy débil la posición de él? ¿No ha sido, utilizando esa palabra que usted acaba de utilizar, ha sido incongruente con lo que ocurre en Venezuela y aquí en Honduras también en cuanto a la MAS? Y comparándola con la CICI de Guatemala. Estuvimos hace un par de semanas en Washington. Nosotros como partido determinamos hacer una ofensiva internacional que nos lleve a hablar de 3 temas. Uno, violación a los derechos humanos. Eso es un tema fundamental para el país, particularmente de los derivados de la crisis postelectoral. Con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que establece que al menos 23 muertes certificadas producto de la crisis política con el uso excesivo y hasta letal de las fuerzas de seguridad pública, en este caso la Policía Militar de Orden Público. Al menos 23 muertes certificadas. Entonces, los hondureños, el mundo entero necesita saber la verdad, ¿no? Que, o sea, se está investigando, se está siguiendo el protocolo, se está haciendo con la celeridad, porque como todo asesinato, en la medida que el tiempo avance, es más difícil encontrar responsables y el tiempo avanza. Entonces, ese tema para nosotros es toral y lo estamos poniendo sobre la mesa. El segundo tema es precisamente el tema de la corrupción y la impunidad. Lo que estamos viviendo en el país, que obviamente los niveles de corrupción que hoy tenemos han alcanzado límites que no esperábamos, ¿no? Y sobre todo una impunidad en el país que lacera el Estado de Derecho, que lacera nuestra democracia y la pone en peligro. El hecho de no haberse nombrado el sustituto obviamente debilita el accionar de la Maxi en el país. El secretario general Luis Almagro
nos reunimos con él en Washington y le hicimos ver en el mismo tono que tú lo acabas de decir, o sea, esas posiciones, ¿no? Deben ser vehementes en uno y en otro lado. Le hablamos de nuestra preocupación con respecto al vocero de la MAC, por qué no se había... Y él nos respondió que bajo el argumento del gobierno de que no se habían seguido los protocolos para designar al brasileño Luis Marrey Guimaraes, pues ahí está, o sea, sí se siguieron los protocolos. El 9 de marzo se le entregó la nota a la misión de Honduras ante la OEA, el 9 de marzo, con la designación de Luis Marrey Guimaraes. Luego el 4 de abril hubo una nota haciendo referencia a la nota del 9 de marzo. Y luego el 10 de abril, o el 3 creo que fue el 3 de abril, no el 4, el 3. Y luego el 10 de marzo haciendo referencia a las otras dos y se le entregó personalmente a la canciller por parte de la representante de la Organización de Estados Americanos. Sí, más si no va a dar los resultados que... No quieren que dé los resultados, pero los hondureños tenemos que... Porque recuerda, la Maxi no es Almagro, no es Juan Jiménez Mayor. La Maxi surge del clamor de los hondureños ante el tema específico como un caso emblemático de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, a raíz de ahí, en un claro mensaje de indignación de la sociedad, alza la voz y ahí sí, este movimiento agarra fuerza y eso hace que el gobierno de alguna forma busque aplacar ese movimiento y es así como nace la Maxi. Lo comparan con la CIE. Recién acaba de terminar su gestión la fiscal Aldana de Guatemala. Entonces, necesitas una figura fuerte, valiente en la Maxi. Y hoy tenemos ya, ¿qué? 5 o 6 meses que vamos a tener y no tenemos esa figura. Y el gobierno viene y la traza. Hay presión. Un comunicado de la embajada norteamericana la semana pasada diciendo que debe nombrarse. Yo tuve reuniones en el Departamento de Estado y es igual, pero el gobierno hace oídos sordos. Nos debe explicar por qué no quiere nombrar a X o Y. Que no se excuse, que venga con la Convención de Viena y no sé qué, que no se siguió el protocolo. Digan por qué no. Pero no digan, no se excusen, digan en blanco, o sea, de manera franca y directa. No lo aceptamos por esto. No tiene las credenciales, no tiene el perfil. Bueno, díganlo. Pero lo que quieren es dilatar. Recuerda que septiembre es una fecha clave para el tema de la Maxi y la continuidad del convenio. Esos 5 meses que usted habla, ha caído en ese silencio. Sí, al parecer el CNA ha agarrado esa bandera y ha estado presentando líneas de investigación. Pero sabemos la limitante que tiene el CNA, ¿no? No tiene las facultades de investigación, esas solo las tiene por ley el Ministerio Público. A eso iba, ella presentó una línea de investigación de la Secretaría de Salud ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, con el poco tiempo que le queda al actual fiscal, ¿puede hacer algo, ingeniero, o vamos a tener que esperar unas nuevas autoridades? Pero fíjate que eso que tú acabas de decir resume la débil institucionalidad del país. Todos nos preocupamos por la elección del fiscal. ¿Okay? Pues ese es un hombre, esa es una persona. No puede depender la institucionalidad de quién quede o no quede. El Ministerio Público debe actuar, sea quien sea el que esté al frente. Pero vimos la valentía que acaba de nombrar usted también a la ex fiscal de Guatemala, Telma Aldana. Claro. Que se miraba a ella un poco más valiente, más de frente, salía a dar declaraciones. Eso es lo que buscaríamos y ese es el perfil y ojalá que los proponentes estén en eso. Pero la institucionalidad es la que tiene que funcionar por encima de las personas. La Maxi debe funcionar por encima de las personas. Pero si no hay nadie de cabeza, debe haber alguien debe ser la cabeza. No hay, entonces se paraliza. Y esa parálisis
que tiene la Maxi beneficia a estas élites corruptas, ¿no? Y eso es lo que estamos librando, esta lucha, cada quien desde su trinchera. Nosotros lo hacemos desde el partido en esta ofensiva internacional. La próxima semana viajo a España y a Bruselas, a la sede de la Unión Europea, a tocar estos temas que te dije. El tema, son tres: el tema de los derechos humanos, el tema de corrupción e impunidad y el tema del diálogo. Y en el tema del diálogo se deriva el tema de las reformas electorales y las reformas constitucionales para el fortalecimiento del Estado de Derecho, que incluye cómo resolver este tema de la reelección, que de acuerdo a la Constitución vigente de nuestro país es ilegal. Ya entramos a ese tema. Quiero concluir con esto de la elección del fiscal. Ya se han estado hablando, hay tantos nacionalistas, que hay tantos liberales. ¿Ha visto usted si hay algunos liberales ahí y ustedes estarían apoyando a alguno de ellos? Hay liberales, son profesionales del derecho, todos me merecen mi respeto, pero yo recuerdo que este mismo, ¿cómo se llama este? Que me pasa sacando memes. Chano Rivera y otros sectores me decían a mí que yo tenía mis candidatas, que era la abogada Maribel Espinosa, que era la misma Gabriela Castellanos, porque en ese ámbito de perversidad en el que ellos se mueven, ¿no? De tratar de vincular a personas, ¿no? Pero de ninguna manera. Lo que nosotros buscamos es que la Junta de Proponentes haga su trabajo. ¿Confían? ¿Han visto el trabajo de él? ¿Lo han visto? Si confío o no confío. O sea, simplemente vamos a velar por que cumpla y exigirle que cumpla y haga bien su trabajo. Sabemos todo lo que se mueve alrededor de la elección de quienes van a conformar la Junta de Proponentes, porque ahí nace el proceso. Si el proceso nace viciado, lo que llega al Congreso ya está viciado. O sea, es importante ese tema. Con respecto a liberales, muchos mencionan que el partido negocia para tener un fiscal adjunto. Veamos el proceso del país, ¿no? No es momento de hablar de personas como partido. Hay liberales en el listado final, profesionales del derecho que merecen mi mayor respeto. Se mencionan algunos nombres que dicen que desde el Congreso Nacional se están promoviendo, pero como partido no hemos tomado una decisión. Y como partido ya se han sentado del Central Ejecutivo con los diputados para poder ver por quién votar y votarlo de forma unida, y no porque se habla de dos corrientes, los que apoyan a su persona y los que están con Elvin. ¿Ya se han sentado a platicar, ingeniero? Esta semana voy a tener reunión con diputados. De Elvin. No sé si sean de Elvin, de los que apoyan a don Elvin Santos. Son diputados. Esta semana vamos a tener reuniones y ahí creo que vamos a empezar ese proceso. Ojalá, mi intención es que el partido tenga una posición única, pero claro, estamos en plena conciencia de que sabemos que hay agendas diferentes, que hay otros intereses, pero van a prevalecer los del país y los del partido. Concluyamos este tema político. En esa plática que van a tener esta semana, van a tocar eso, buscar o darle legitimidad, como dice usted, porque le ha dicho que la jefatura de bancada no es legítima porque no tiene todavía la aprobación del Central Ejecutivo. ¿Van a tocar ese tema también? No, yo creo que el tema que nos vamos a centrar en este momento es el tema del fiscal. Vamos a tocar seguramente ellos el tema que corresponde a las elecciones pendientes que hay dentro del mismo Congreso. Y lo que es la bancada, yo he dicho, ellos tienen que decir, ellos mismos me han pedido a mí el espacio, no intervenir para que sean los que resuelvan, porque así debe ser, que resuelvan ellos, pero en el marco del respeto a los estatutos. Y el respeto a los estatutos dice que debe haber una convocatoria donde participen todos los diputados, propietarios y suplentes, porque si no es así, se viola el principio del derecho a elegir y ser electo de unos u otros, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Pero
Yo confío en que los diputados logren llegar a ese consenso y resuelvan sus diferencias. El tema del aumento también queda a discreción de ellos si lo aceptan o no. Y es que así es. Que en el tema del aumento vuelves a ver incoherencia, incongruencia, ¿no?, de la clase política. Aquí hay que tocar varios temas. Uno, nunca hubo ninguna votación para definir un incremento o no. Y a mí me sorprende cómo diputados, que son jefes de bancada de sus respectivos partidos, retuitean, le dan retweet a una información de una supuesta elección y votación, sabiendo ellos que es mentira. Tú ves ahí a una gente diferente, ¿no? Aclararle al pueblo hondureño que no hubo ningún tipo de votación para decidir el aumento. Aunque el doctor Oliva decía hoy lo escuchábamos decir que se había tomado la determinación con los jefes de bancada sí, y que todos habían exacto, estado de acuerdo. No había marcha atrás. Espérame, ese es otro punto. Lo primero es que no hubo ninguna votación en el pleno. O sea, eso que sale en pantallas y que han ido en redes sociales, que sale una votación, no es cierto. No hubo ninguna votación del pleno. No es así el procedimiento. El procedimiento es netamente administrativo. Sale del mismo presupuesto ya asignado al Congreso Nacional. Y es potestad exclusiva, de acuerdo a la ley orgánica del mismo Congreso, del presidente del Congreso, en este caso Mauricio Oliva. Él es el responsable de decir, ¿le aumento o no? ¿Es merecido? Yo no sé, pero por partes. Segundo, fue en acuerdo efectivamente con todos los jefes de bancada de todos los partidos, incluyendo al que el Partido Nacional y Mauricio Oliva reconoce como jefe de bancada del Partido Liberal. Todos pusieron de acuerdo, todos firmaron el acuerdo para ese incremento. Desde abril. Tercer punto. Si tú realmente, aquí me tienes un bote de agua, ¿no?, y que me lo has regalado. Si tú me das ahorita y me dices, ¿quiere agua, ingeniero? Yo te digo ahorita sí o no. Y si te digo no, te la doy. No voy a regresar 45 días después a decirte, no, mira, lo rechazo, el agua que me diste ya no la quiero. Y ya me la tomé. No funciona así. Estuvieron de acuerdo. Desde abril. No sé, no me han confirmado. Entiendo que fue retroactivo. Pero eso habrá que preguntarle a las autoridades administrativas del Congreso. No lo sé. La devolución que hizo Libertad de Refutación o la Alianza y que dicen que no quieren ese aumento. Cinismo. Si tú no quieres algo, lo dices en el momento. Por la presión de las redes. Claro. Si tú lo dices en el momento, tú dices no. Pero no firmas, recibes, porque recibieron, y luego cuando tienes, lo devuelvo. Y de ahí empiezan a atacarme a mí en redes sociales, diciendo que el partido rechaza. Usted menciona, cinismo. Es cinismo. Porque yo no soy abogado, pero muchos son abogados. Jefes de bancada son abogados, ¿okay?, de otros partidos. Cuando tú recibes en tu cuenta incremento, lo aceptaste. Y en el laboral, eso es un derecho adquirido. Irrenunciable. Ese es en el derecho laboral. Es un derecho adquirido irrenunciable. Todo eso es un show mediático. Se lo van a acreditar a todos los diputados. De aquí hasta enero del 2022. Así que ese show de devolver en la tesorería lo van a tener que hacer pues 12 meses por los 4 años más el 14º, 56 veces. Pero hay diputados Ahora bien, hay diputados ingenieros que dicen
ese aumento lo van a utilizar para ayudar a gente que les va a pedir, porque como les quitaron el subsidio. Ahí cada quien puede hacer lo que quiera. Tú recibes un salario y tú puedes hacer lo que quieras con tu salario. Tú puedes venir, devolverle a la tesorería. Tú y yo podemos ir ahorita a un banco y dar 1,000 empiras a la tesorería y lo va a recibir. El cajero va a venir y lo va a recibir. Tú puedes hacer con tu salario lo que te venga en gana. Es tu salario. Tú vas a decidir. En el mismo principio de igualdad en el Congreso, como establece la misma ley orgánica del Congreso, todos los diputados son iguales. Entonces no puede haber un diputado que gane un sueldo y otro diputado que gane otro sueldo. No es. Entonces reitero, este es un tema mediático, es un tema que acarrea un alto grado de cinismo, de verdad, porque a mí me sorprende que se quiera levantar y decir congruente. Mentira cuando lo hiciste 1 mes y medio después. ¿Dónde sí hubiera sido congruencia? Si en ese acuerdo para el incremento de salarios, ahí mismo, en el mismo momento tú dices, no lo acepto, no quiero. Ahí mismo, pero aceptarlo y venir 1 mes y medio después. ¿Qué hubiese pasado si no se hace público lo del incremento? Y no hubiese habido redes sociales y nadie. ¿Qué hubiera pasado? Como en abril, que nadie se dio cuenta, que fue cuando se publicó. No hubiera pasado nada. Nada. Y si hubiera salido en junio o en agosto, noticia, entonces ahí hubieran empezado a para mí es inoportuno, es desproporcionado e improcedente. En otro tema, antes de entrar a lo del día, es la 1:42 estamos con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya. El tema, ingeniero, de la lectura de las escuelas. En campaña política se habló que usted pertenecía a un grupo dentro de la Iglesia Católica. Hablaba con el padre Carlos Rubio y decía que salía mejor ver a la clase de moral y cívica y que había que leer todas las Biblias y por haber. ¿Qué piensa usted de esto, ingeniero? Durante la campaña se dijo mucho de mí, ¿no? Se decía que yo era del Opus Dei, ¿no? Yo fui de los que hablé que habíamos caído en la trampa, Javier. ¿Y a qué me refiero con esto? El Estado es laico. Y ahí está. Pero por alejar a Dios de las escuelas, en el sentido pragmático, decir que el Estado es laico y que la educación debería mantener esa laicidad, fuera Dios de las escuelas. Pero ahí es donde estamos en la trampa. Por alejar a Dios, alejamos los valores. Y uno debe entender que un tema es Dios y la religiosidad y otro tema son los valores. Lo que sí debe haber, y coincido con el padre Carlos Rubio, que no tengo el gusto de conocerlo, coincido con él, el tema son los valores. El tema son los valores. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Se eliminó la clase de moral y cívica, se eliminó las clases de arte. No sé a quién se le ocurrió, pero bueno, o sea, lo hicieron. Cuando nosotros estábamos en las escuelas, en nuestra generación, asumo que tenemos más o menos la misma edad, no lo sé. En la mía también logré nos hacían formar. Ciencias agropecuarias. Nos hacían formar antes de entrar a la escuela. Nos hacían cantar el himno. Yo estaba en una escuela católica, nos hacían rezar. Pero esos valores, simple y sencillamente, formarse, hacer fila, el respeto a las autoridades, esos son valores, eso no tiene nada que ver. Leer la Biblia por leer sin ningún contexto, vamos, o sea, no tiene ningún efecto. El tema es educar a los niños, formarlos, porque la educación debe ser formativa en valores
y a partir de ahí construir buenos ciudadanos. Para mí esa es una sacada de manga de alguien que quiere llamar. Hay muchos distractores en este momento, ¿no? El gobierno está tan débil que cualquier distractor le quiere sacar el mayor provecho. ¿Cae en esas distracciones también el servicio militar obligatorio? Totalmente, totalmente. Quien lo promueve, ¿por qué no lo promovía cuando era jefe de las Fuerzas Armadas? Y que tenía toda la autoridad de hacerlo en ese momento, ¿no? ¿Por qué no lo mencionó? No va en función de eso. El que lo está proponiendo se nota que no entiende de la problemática social del país. Y yo le digo, las maras reclutan a los jóvenes desde los 8 o 10 años. Desde los 8 o 10 años, las maras están reclutando a los niños. Con toda y familia. ¿Por qué? Primero, por hambre. Eso se nota como no entienden. Bueno, esa es la Honduras de allá y la de acá. No la entienden. Los niños pasan a formar las maras primero por hambre, no tienen que comer en todas estas colonias marginales. Porque los padres de familia, ambos padres de familia salen a trabajar, los dejan solos en su casa, solos literalmente, y no hay comida en la casa. Y salen con hambre. Y en una esquina hay un grupo de muchachos, llegan estos niños de 8 o 10 años, les dan un churro, un refresco, les alimentan, y ante la soledad de su casa, prefieren quedarse ahí. Los empiezan a utilizar para ser mandados y luego como banderas, y al final a los 15, 16 años ya son parte de la mara. Entonces, venir a alguien a decir que a los 18 va a entrar a hacer un servicio militar obligatorio, vamos, no entiende la más mínima razón de las causas sociales que están generando el problema de maras en Honduras. Ingeniero, ya pareciera que el diálogo, para ir concluyendo, ha quedado en un último plano. Murió lo del diálogo. No hay esperanzas de que se puedan dar reformas electorales a través de él al más corto plazo. Hay muchos enemigos del diálogo. Particularmente 3, digo yo. 1, aquellos que quieren estar en el diálogo porque siempre han tenido papeles preponderantes en el país y les gusta estar ahí para tomar decisiones en el país. Hoy no están ahí, entonces se vuelven en detractores. 2, aquellos que no quieren que se resuelva la situación del país y que les permita entonces seguir manteniendo esa bandera en contra de. Y 3, aquellos que hoy ostentan el poder, pero que no quieren resolver los verdaderos problemas del país, porque quieren mantener su status quo. Y en ese sentido, el lunes de la semana pasada, hace una semana, se dio la reanudación del diálogo, las conversaciones previas, no hay todavía un diálogo. Y es bueno que el ingeniero Salvador Narrala se haya sumado. Él fue el que se retiró del diálogo. El Partido Liberal nunca se retiró del diálogo. Fue por decisión propia de Salvador Narrala. Pero qué bueno que él ha tomado la decisión de integrarse, se reanudó. Y en esa reunión se definieron los temas. Para mí eso era fundamental. Desde el lado del Partido Liberal, a quien maneja las reuniones, les di instrucciones de que debe ya de haber una agenda fija. No podemos estar dilatando. Y ya la agenda se dio, 3 temas principales: violación de los derechos humanos, el tema de la crisis electoral del 26 de noviembre y la reelección, que a nuestro criterio es ilegal, y tercero, las reformas electorales y reformas constitucionales para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hubo un 4º punto ahí del mediador internacional también. Ahí están.
El día de hoy a las 4 de la tarde vuelve a verse la reunión para definir ya la agenda y a partir de ahí que se haga ese lanzamiento oficial, llamémosle, del diálogo y empezar a trabajar en mesas como corresponde. ¿Qué es lo que pasa aquí, Javier? Que obviamente los actores no quieren que haya diálogo y si hay diálogo lo quieren hacer a su manera, controlando ellos todas las variables. Por eso es que viene el Congreso Nacional y asume o quiso asumir un rol de diálogo. Pero el Congreso Nacional no tiene credibilidad, no tiene la confianza del pueblo hondureño, ni la confianza de la comunidad internacional. Ahora bien, sí tiene la legalidad, porque claramente cualquier ley, porque esos son indelegables las funciones, eso está clarísimo, nadie está discutiendo eso, la tiene el Congreso, pero la legitimidad, la credibilidad, la tienen las fuerzas políticas que participaron en el proceso en su mayoría, en este caso Salvador Narrala, Juan Orlando Hernández y su servidor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la legitimidad y la credibilidad, que esa es la mesa que está instalada en la ONU, se una con la legalidad que tiene el Congreso para que trabajemos en bien de Honduras. No podemos desconocer ni negar tampoco la fuerza que tiene el expresidente Zelaya. No está dentro de ese prediálogo. Él decidió estar en el Congreso. ¿Tiene la misma legitimidad sí, la no presencia de él? Él bienvenido. ¿O la misma fuerza? Sí, pero esa también yo lo he criticado. Esa es la incongruencia de él. Porque él dice que no se sienta con un gobierno usurpador, que no se va a sentar con un partido que se robó las elecciones. Son palabras de él. Pero sí se sienta con Mauricio Oliva. O sea, Mauricio Oliva no es nacionalista. No es parte de un gobierno usurpador, como el mismo Mel Zelaya lo dice. Entonces, en el Congreso sí forma parte de comisiones. Pero en las Naciones Unidas dicen no, porque no quiero hablar con un gobierno usurpador o con un partido que se robó las elecciones. Ahí son esas incongruencias que hacen que a mi criterio no son coherentes como políticos. Pero bueno, es la vieja política y la entiendo. Es decir, que esté o no esté el expresidente Zelaya, lo que surja de ahí va a ir al Congreso Nacional. Claro, tiene que. Una nueva ley electoral tiene que ser en el Congreso. Lo que surge, lo que pasa es que el bien del país está por encima de Manuel Zelaya Rosales, por encima de Juan Orlando Hernández, por encima de Salvador Narrala, por encima de Luis Zelaya. El bien del país está por encima de cualquier persona. ¿Antes de qué tiempo, de qué mes o de qué año se espera que se dé? No, tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Hay ciertos tiempos, claro, porque recuerda que tiene que estar en la legislatura y tiene que ratificarse en la siguiente. Entonces, hay tiempos límites, ¿no? Y este año tiene que darse. Ahora bien, cuando tú ves esas comisiones especiales que se sacaron de la manga el Congreso, por encima de las comisiones ordinarias, ¿no? Sacas una comisión electoral, pues ya hay una comisión legislativa, asuntos, pues ya hay una. Y luego te sacas una comisión de asuntos económicos y sociales, ¿no? Ya hay también, o sea, no, quisieron llevarse el diálogo allá para mantenerlo ellos bajo control, pero no tuvieron, porque claro, reitero, no gozan de la credibilidad ni la confianza del pueblo hondureño ni de la comunidad internacional. Gracias, ingeniero, por haber estado aquí con nosotros en el espacio Doble Vía que coordina y dirige el licenciado Rodolfo Colindres Erazo. Un saludo a Rodolfo, gracias Javier, y decirle al pueblo hondureño que la lucha es nuestra, la lucha contra la corrupción y la impunidad por nuestro país no tiene color político, no es ideológica, que exijamos a los políticos ser coherentes y que por sobre todo debe estar el bien del país. Necesitamos una nueva ley electoral, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, nuestras instituciones y que conozcamos del informe de la violación de los derechos humanos, porque 23 muertes al menos certificadas no pueden quedar en el olvido.
Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Doble Vía, cuando es la 1:55 p.m. Los esperamos mañana siempre aquí en otro programa más de Doble Vía. Javier Rivera les saluda. Buenas tardes, con permiso.